Vayan tomando asiento, por favor. Buenos días a todos. Pilar, presidenta de las Cortes de Aragón, presidente de Aragón, familiares, amigos, autoridades. El pasado 7 de febrero, todos los aquí presentes conocimos una brutal noticia, de la que nos será muy difícil sobreponernos en mucho tiempo. José Tudela Aranda, nuestro querido amigo Pepe Tudela, fallecía víctima de un fulminante infarto de miocardio. Resulta emocionante ver a tantas personas provenientes de los más dispares puntos de España, de Iberoamérica, en especial México y Uruguay, de Aragón y de nuestra querida ciudad Zaragoza, reunidas hoy en este Palacio de la Aljafería, en el que desarrolló toda su vida profesional para recordar a quien fue nuestro gran amigo Pepe Tudela, Pepe. El haber compartido con él la amistad es lo que hoy nos une a todos los que aquí nos hemos congregado. Y es esa amistad de la que nos sentimos orgullosos, la que queremos reivindicar y queremos recordar en este acto. Seguro que los caminos que nos llevaron a su amistad han sido diversos y heterogéneos, como no podía ser de otra manera. La personalidad culta, abierta y llena de matices de Pepe hacía inevitable que fuera así. En este acto vamos a recordar a Pepe en sus distintas facetas y para ello contamos con la inestimable participación de algunos de los invitados que van a poner voz a todos nosotros. Comenzaremos el acto con la proyección de un vídeo que sirve de introducción a las posteriores intervenciones. La palabra recordar etimológicamente significa volver a pasar por el corazón, ya que antiguamente se creía que el corazón, y no el cerebro, era la sede de la memoria y las emociones. Y en este recuerdo a nuestro querido Pepe, para todos aquellos que hemos tenido la inmensa fortuna de compartir su amistad y su trayectoria académica y profesional, resulta inevitable que afloren infinidad de momentos. Pepe nació en Madrid en 1962. Se licenció en Derecho y Ciencias Políticas y con una sólida formación y tras un brillante proceso de oposición, con tan solo 24 años, se incorporó como letrado a las Cortes de Aragón. Zaragoza y Aragón se convirtieron en su tierra de adopción, vínculo que se hace más fuerte tras conocer a su compañera de vida, Pilar. Ocupó el cargo de letrado mayor de las Cortes de Aragón desde 1995 a 2003, siendo esta una época de renovación en la que, además de aprobar un nuevo reglamento, también se culminó la restauración de su sede, el Palacio de la Aljafería. Pepe siempre compaginó su labor en el Parlamento con su vocación académica y universitaria. Sus orígenes académicos se sitúan en el ámbito del derecho administrativo, disciplina de la que fue profesor asociado de 1989 a 2012. En 1994 se doctoró en Derecho en la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección de Sebastián Martín Retortillo. Su tesis doctoral recibió el Premio Leizaola del Gobierno vasco al mejor trabajo de estudios autonómicos. En 2014 se acreditó como profesor de Derecho Constitucional, centrando desde entonces su labor académica y de investigación en esta materia. Pepe nunca abandonó las aulas. La misma mañana del aciago sábado 7 de febrero participó en una sesión de trabajo celebrada en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, con los participantes en el 21º curso para asesores parlamentarios. El 6 de mayo de 2001, la banda terrorista ETA asesinaba a Manuel Jiménez Abad, que había sido 9 años letrado mayor de las Cortes de Aragón y gran amigo de Pepe,
y que en aquella fatídica fecha era diputado autonómico, senador y presidente del Partido Popular de Aragón. Para preservar su memoria y mantener los ideales de defensa del Estado de Derecho y de la convivencia democrática de Manolo, Pepe impulsó la fundación que lleva su nombre y la ha dirigido durante casi 24 años como secretario general, convirtiéndola en la institución de referencia que es hoy. En palabras de Piedad García Escudero, si José Tudela ha contribuido a la defensa del Estado de Derecho con sus escritos, podemos decir que sobre todo lo ha hecho con su obra magna, la Fundación Manuel Jiménez Abad, que ha dirigido durante más de 20 años como secretario general, convirtiéndose en el mejor embajador de Aragón. Como apunta Pablo Guerrero, el activo intangible que constituye la Fundación para esta tierra es incalculable y su verdadera dimensión nacional e internacional solo se alcanza a vislumbrar cuando se sale fuera de la comunidad. Como también ha señalado Luis Pomez, Pepe hizo y ha sido la Fundación Manuel Jiménez Abad, foco de irradiación del más comprometido constitucionalismo español. Manuel Jiménez Larraz ha destacado que la categoría personal, intelectual y jurídica de Pepe, junto con su habilidad, su honestidad y el respeto que despertaba en los demás, ha conseguido preservar durante más de 2 décadas el apoyo político de todos los grupos parlamentarios que tan importante ha sido para el crecimiento de la Fundación en España y en el extranjero. Su dirección de la Fundación, dice Juanjo Solozábal desde Zaragoza, pero para toda España, es una obra bien hecha, de una aportación absolutamente relevante llevada a cabo con independencia y una elevada exigencia académica. También lloran su pérdida los constitucionalistas más jóvenes. Una persona de encuentro entre diferentes generaciones y sensibilidades jurídicas, escribe Gabriel Moreno. Mecenas del pensamiento democrático, encarnando él los valores para los que ésta nació y cuyo patrocinio extendió para estimular a los más jóvenes, poniendo a su servicio la Fundación como plataforma para impulsar su despegue, apuntan Germán Teruel y Daniel Fernández Cañueto. Entre los testimonios escritos de pesar por la muerte de Pepe, podemos citar un hombre moderado, señala Alfredo Ramírez Nardiz, con la amistad y la forma de ser abierta y tolerante como característica, cuya calidad profesional hace calificarle de jurista de Estado, dice Jorge Villarino, defensor de la democracia constitucional, preocupado por su erosión, destaca José María Castellá. Incansable luchador por la convivencia democrática, apuntan Ana Carmona y Alberto López Basaguren. Uno de los temas que más interesaba a Pepe era la cooperación parlamentaria. Cooperar es enriquecerse juntos sin paternalismos, es disfrutar aprendiendo y formando, es compartir. La actividad de la Fundación Manuel Jiménez Abad en Iberoamérica ha sido un modelo ejemplar de esa cooperación parlamentaria, especialmente en Uruguay y en México. En el año 2006 se firmó un acuerdo de colaboración entre la Fundación y el Parlamento uruguayo. Y en el año 2008 el acuerdo para la creación de la Escuela de Gobierno, con el interés mutuo de fortalecer las instituciones democráticas a través de la gestión parlamentaria y de gobierno. México es el país iberoamericano donde la política de colaboración de la Fundación alcanza un número mayor de instituciones. La Fundación tiene suscritos varios convenios de cooperación, tanto en el ámbito parlamentario, con el Senado y diversos parlamentos de estados mexicanos, como universitario, en este caso a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pepe era un intelectual de cuerpo entero forjado, además, en una familia de estirpe humanista. Su abuelo, José Tudela de la Orden, fue director de la Biblioteca Nacional durante la Guerra Civil. Destacaba José Antonio Zarzalejos. Víctor Vázquez señala que de él adquirió un compromiso casi existencial con la memoria del exilio republicano en América y también con la concordia entre españoles. Juan Manuel Bonet, prologuista de su libro Viaje a Irán, los azulejos negros del desierto, recuerda que a pocas personas ha conocido tan ávidas de papel impreso.
Pepe escribía desde la serenidad y el sosiego, el único lugar desde donde pensar, manifiesta José Javier Rueda. Viajero infatigable, bibliófilo, apasionado fotógrafo, gran conversador, lector y escritor son sus facetas personales. Junto al pesar, el carácter irreparable de la pérdida de Pepe permean muchos de los reconocimientos y homenajes. La palabra irreemplazable se repite con frecuencia, su huella imborrable, el vacío humano e intelectual que deja. Pepe, nos has dejado, pero es tanto lo que nos has dejado. Gracias por todo, Pepe. Gracias por tanto. Siempre en nuestro recuerdo, siempre en nuestro corazón. Damos paso a la pieza musical Cantata número 156 de Johann Sebastian Bach, movimiento arioso interpretado por Ensemble Catarsis. En primer lugar, toma la palabra la excelentísima señora doña María Navarro Viscasillas, presidenta de las Cortes de Aragón y copresidenta de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días a todos, querida Pilar.
presidente del Gobierno de Aragón, Justicia de Aragón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Mesa de las Cortes de Aragón, diputados y diputadas de las Cortes de Aragón, patronos de la Fundación Manuel Jiménez Abad, diputados y senadores de México y Uruguay y tantas personas que hoy han venido hoy, en este día tan especial para esta institución, a homenajear a nuestro querido Pepe Tudela. Bienvenidos a la Aljafería, al Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón y uno de los mayores tesoros patrimoniales que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Lo decía, hoy es un día especial, es un día importante y es un día muy emotivo para esta institución. Hoy es el día de Pepe, Pilar, y quiero comenzar estas palabras dando las gracias a quienes han organizado este acto, que no han sido más que sus amigos. Darle las gracias, en primer lugar, a María Dolores Llop, que ella ha pivotado este homenaje a Pepe Tudela, por supuesto, con el apoyo de toda la institución. En el vídeo lo hemos visto y el hecho de que hoy tantas personas nos acompañéis es la mejor prueba de quién fue Pepe y del legado tan importante que nos ha dejado. Porque la verdadera dimensión de una persona no se mide únicamente por los cargos que ocupó o por los méritos acumulados, sino por la huella que deja en quienes compartimos camino con ella. Y Pepe dejó una huella profunda, generosa y duradera. Pepe, se ha dicho, fue un estudioso, un divulgador, un jurista convencido de que la construcción de nuestra democracia solo podía llevarse a cabo desde la legalidad, desde el desarrollo de un marco normativo sólido que nos fortalece como sociedad. Creía firmemente en el valor de las instituciones, en el parlamentarismo como instrumento para desarrollar nuestro modelo democrático. Entendía que las leyes eran la herramienta al servicio de la convivencia. Pepe, también se ha dicho, fue el letrado mayor de esta casa, de estas Cortes, y desempeñó esa responsabilidad dejando una huella decisiva en nuestra institución. Hubo 2 hitos, también se ha recordado. Fue Pepe quien impulsó la aprobación del nuevo reglamento de las Cortes, un texto que supuso en esta institución un cambio trascendental. Tras los primeros años de construcción y consolidación de nuestro Estado autonómico, aquel nuevo reglamento contribuyó decisivamente a la profesionalización de la labor parlamentaria. Fijó con claridad derechos, obligaciones, modernidad y rigor en la política aragonesa. Y, por tanto, algo que a veces se nos olvida, fortaleció el funcionamiento de esta institución. También uno de sus hitos fue la colaboración en la restauración de este palacio que hoy nos acoge y que fue también su casa. Porque Pepe se dedicó sobre todo a forjar instituciones, a forjar puentes, a forjar diálogo y a forjar tolerancia. Fue capaz de unir parlamentarismo aragonés con nuestros países hermanos de Iberoamérica, donde tejió una amplia red de principios, de valores y de defensa del constitucionalismo y de la democracia. Profesor universitario, articulista, curioso, comprometido y siempre abierto al encuentro y al intercambio de ideas desde el pluralismo político. Por eso, uno de los momentos más dolorosos y difíciles de nuestra historia reciente, tras el asesinato de nuestro querido Manuel Jiménez Abad, decidió convertir el dolor en compromiso y la memoria en acción, con un trabajo silencioso, constante y una extraordinaria capacidad de sumar voluntades, hizo de la Fundación Manuel Jiménez Abad un espacio de referencia para el mundo académico, para los parlamentos, para los responsables políticos, para los jóvenes investigadores, para España y para Iberoamérica. Compromiso que desde aquí, desde esta institución, me comprometo a que vamos a continuar e incluso, aunque es insustituible, intentaremos poner en valor todo aquello que nos ha dejado. Pepe tenía una virtud poco frecuente. Sabía abrir puertas sin hacer ruido, sabía convencer sin imponer,
Sabía reunir a personas distintas alrededor de una idea común. Y esa idea era profundamente democrática, que el estudio, que el debate, que el pluralismo y el rigor también son formas fundamentales de defender la libertad. Y ese fue su legado. Y quizá la mejor manera de honrarlo hoy sea precisamente esa. Seguir defendiendo los valores que tanto defendió durante su trayectoria. Seguir fortaleciendo nuestras instituciones. Seguir construyendo espacios de encuentro y de diálogo. Porque, Pilar, las personas verdaderamente importantes no desaparecen nunca, permanecen en las obras que impulsaron, en estas instituciones, en las Cortes de las que formó parte y en la memoria agradecida de quien tuvimos la fortuna de conocerlas. Muchas gracias, Pepe. Hoy es tu día porque te lo mereces. Muchas gracias a todos. Ha sido un honor preparar este acto. A continuación, tiene la palabra Fernando López Ramón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, que glosará la larga trayectoria docente de Pepe en dicha universidad desde su llegada a Zaragoza allá por el año 1986. El profesor López Ramón ha sido testigo de primera mano de la transformación de Pepe de administrativista a constitucionalista y de su especial y estrecha vinculación con la Universidad de Zaragoza. Pues con la venia de los presidentes del Gobierno de Aragón, de las Cortes de Aragón y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, me encanta que estéis aquí los tres. Me han pedido que haga unas palabras en recuerdo de la época administrativista de Pepe Tudela. A José Tudela Aranda, de ilustres apellidos vinculados al mundo de las letras y con resonancias en la Segunda República y en la generación del 27 como indudables signos de identidad, universalmente lo conocemos por ese sonoro nombre de Pepe Tudela, y así lo llamamos todos. Fue un regalo para esta tierra. Llegó aquí en el 86 como letrado de las Cortes de Aragón y aquí se quedó gracias a dos factores, a mi juicio, claves. Uno fue su amor por Pilar Arenaz, con quien forma una entrañable pareja muy unida en ideas y en proyectos. Y otro es la Fundación Jiménez Abad. Para él fue un tremendo golpe el asesinato de Manuel Jiménez Abad y la decisión de mantener el significado de su figura le dio aliento a lo largo de su trayectoria vital. Y aquí se ha desarrollado personal, social y profesionalmente. Muchas han sido las voces que han lamentado la pérdida de Pepe Tudela y casi todo ha sido dicho ya. Pensando sobre su figura y su trayectoria, me parece que Pepe era un coleccionista. Coleccionaba libros, primeras ediciones dedicadas, entre otras cosas. Coleccionaba plumas, artesanías iberoamericanas, pero sobre todo Pepe coleccionaba amistades y relaciones. Pepe formó unas redes de personas unidas por el afecto, por la amistad, también por el talento y las ideas. No solo con personas, sino también con instituciones de la cultura jurídica de un nivel formidable. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Fundación Adenauer, el Parlamento Uruguayo, etcétera, etcétera. Mi misión aquí, ya digo, es destacar su trayectoria como administrativista que constituyó su primer nicho intelectual. No creo que nunca dejara de ser administrativista. Querida Carmen, en ese sentido matizaría. Yo creo que reunía las dos condiciones. Él empezó efectivamente en el derecho administrativo de la mano de un gran maestro, a quien también aprecio como maestro mío, junto con su hermano Lorenzo, que fue Chano Lorenzo Martín Retortillo, tan conocido como Chano dentro de la escuela de García de Enterría. Pepe hizo una tesis sobre el 149.1.1 de la Constitución, una tesis que se tituló Derechos Constitucionales y Autonomía Política y que logró nada menos que el Premio Leizaola del año 94,
otorgado por el Gobierno vasco, pero a propuesta de un jurado independiente de gran prestigio. Tuve la fortuna de leer las primeras versiones de su trabajo y de verdad que quedé deslumbrado por el lúcido juego de equilibrios que Pepe Tudela diseñaba como fundamento del Estado constitucional autonómico. En todo caso, sus primeras publicaciones claramente eran de derecho administrativo. El Banco de Tierras, que a mí me ocupó también en la elaboración de algunos extremos del proyecto, él como letrado en el Parlamento. El Banco de Tierras fue algo muy distinto de lo que se quiso presentar en la lucha política del momento. Era un intento de solucionar con mayor o menor fortuna, los problemas sucesorios que la acumulación de tierras en las viejas zonas de colonización, en Bardenas y en Monegros, pues producía, ¿no? Y tuvimos la suerte de que hubiera estudios independientes como el de Pepe Tudela que hicieron que la institución, aunque aquí la derogamos finalmente, tuviera éxito en Asturias y en otras comunidades autónomas. Bueno, cosas de la vida. Y luego él se centró en el turismo. Nuestro derecho del turismo estaba muy vinculado a la legislación turística a la época Fraga. La época Fraga generó una serie de excepciones a las pautas, digamos, de normalización jurídica que se podían entender que derivaban de la Ley de Procedimiento Administrativo y de otros textos normativos. Los funcionarios de turismo eran distintos de los funcionarios generales, los centros y zonas de interés turístico nacional trataban de evitar el cumplimiento de la legislación urbanística. Bueno, pues en la renovación del derecho turístico que empieza en los 90, ahí se insertan los trabajos de Pepe Tudela, que culminan con un libro colectivo magnífico que fue El régimen jurídico de los recursos turísticos. Puso en marcha el Seminario de Derecho Turístico en colaboración con el Gobierno de Aragón, en compañía de queridos amigos, a muchos de los cuales os he visto por aquí. Estaban José Manuel Aspas, estaba Pedro Martínez Pallarés, estaba Pepito Bermejo, por evitar, en recuerdo a su padre Pepe, estaba Olga Raiz y otros queridos compañeros. A partir más o menos del año 2002 es cuando se va consolidando la nueva orientación en sus trabajos, en sus publicaciones, más enfocadas hacia derecho constitucional y ciencia política, lo cual será objeto de otra de las exposiciones. Yo no lamento la evolución de Pepe del derecho administrativo al derecho constitucional y la ciencia política. Creo que no nos privó de un buen administrativista, sino que consolidó un completo jurista de derecho público con esas dos ramas fundamentales, el derecho administrativo y el derecho constitucional. Muchas gracias por tu asistencia, Pepe. Seguidamente tiene la palabra Encarna Fernández de Simón Bermejo, letrada mayor de la Asamblea Regional de Murcia y miembro desde sus inicios, junto a Pepe y otros letrados parlamentarios autonómicos, de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, siendo su presidenta desde 1997 a 2023. La letrada mayor de la Asamblea Regional de Murcia nos hablará de Pepe como letrado parlamentario y de su especial protagonismo con otros compañeros en los albores de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos. Excelentísimo señor presidente de Aragón, presidenta de las Cortes, ilustrísimas autoridades, miembros de la Cámara, de la Fundación, queridos compañeros letrados que nos acompañan hoy, queridísima Pilar. Me va a ser difícil contener la emoción. Y créanme si les digo que nunca hubiera querido estar aquí. Y entiéndanme, estoy feliz de estar aquí, pero ojalá Pepe estuviera todavía con nosotros. Pero no es así, y nos convoca hoy su recuerdo emocionado y nuestra expresión de reconocimiento y homenaje. Por eso yo quería estar aquí. Hoy escucharemos, y lo diremos con acierto, que Pepe era un magnífico colega, un gran académico y jurista, y además, para casi todos los que estamos aquí, un excelente amigo. Y yo quiero destacar su trayectoria como letrado de estas Cortes, como compañero que contribuyó con entusiasmo y acierto
a alumbrar la Asociación Española de Letrados de Parlamentos. De aquellos comienzos de la asociación recuerdo las primeras reuniones, primero en Madrid, luego en esta Cámara, todavía era letrado mayor Manolo Jiménez Abad, en las que junto a compañeros que desgraciadamente tampoco están ya hoy entre nosotros, Gregorio Valero, Carlos de Alfonso, también estaban entonces Jesús Corona, Francesc Pau, Paco Visiedo, que está por ahí, Vega Estella, que también está, y claro, está Pepe, a quien todavía parece que veo por los pasillos de estas Cortes saludándonos a todos con esa sonrisa y ese humor sereno que desarmaba cualquier dificultad que se nos iba planteando. Íbamos ahormando lo que iba a ser la asociación, los estatutos, y en aquel reparto de responsabilidades en su junta directiva, en una de aquellas primeras juntas directivas estaba Pepe, porque él, cuando se embarcaba en un proyecto, todos lo saben, no escatimaba ni tiempo ni esfuerzo y asumía con entusiasmo las responsabilidades que se le encomendaban. Pepe nunca hacía las cosas a medias. En aquellos días, tanto Pepe como yo éramos letrados parlamentarios, pero pronto, en el año 95, los dos fuimos designados letrados mayores, gracias a la generosidad de los presidentes entonces de las Cortes de Aragón y de la Asamblea de Murcia. Y todavía recuerdo, y voy a contar alguna anécdota personal, porque además he visto la foto en el vídeo que se ha proyectado, la primera vez que yo asistí a una reunión de la Conferencia de Presidentes que fue aquí. Y entonces yo era la primera y la única mujer que ocupaba ese cargo de secretaria general en un parlamento. Había 17 presidentes y 16 letrados mayores. Los nuevos, además, éramos Pepe y yo. Y la verdad es que Pepe me lo hizo muy fácil. Ya entonces éramos amigos, compartíamos muchos intereses y aficiones comunes, la principal de ellas, viajar. Todos ustedes saben que Pepe se ha dicho, y supongo que vamos a repetir las cosas hoy en varias ocasiones, pero Pepe era un viajero empedernido. Y desde la directiva de la asociación, donde también estaba otro buen amigo, que hoy lamenta no estar aquí, que me ha dicho que te lo diga, Pilar, y también viajero empedernido, que era Francesc Pau, pues nos empeñamos en que los letrados españoles pudiéramos conocer otras realidades institucionales, visitando parlamentos de otros países y conociendo colegas de otras latitudes. Lo que luego sirvió mucho a Pepe para ir conectando la Fundación con algunos colegas, como digo, de diversos países. No voy a hablar de lo que ha supuesto la Fundación para Pepe, lo recordaba la presidenta, con esa frase que también dijo en el homenaje a la palabra que se hizo aquí hace pocas fechas, cuando decía que desde el dolor Pepe había creado o había dado lo mejor para crear una institución respetada y necesaria. También recuerdo con nostalgia y con gratitud aquellas reuniones de la Junta Directiva de la Asociación para preparar las jornadas anuales, concretar los programas, designar los ponentes, muchas horas de reflexión, debate y a veces hasta acaloradas discusiones sobre qué tema elegir, cuáles eran las cuestiones jurídicas candentes que presentarían mayor interés. Y Pepe siempre tenía esa reflexión medida y oportuna, acorde a sus convicciones y a sus principios y formación jurídica. Eran días entonces en los que el terrorismo golpeaba casi a diario y en los que las instituciones estaban comenzando su andadura y afianzamiento y en los que el Estado autonómico empezaba a concretarse. Y Pepe siempre fue un jurista comprometido y preocupado con todas estas cuestiones. De aquellas horas de charla y discusión y debate se acordará Pilar. Junto con mi marido, con algunos otros, nos esperaban pacientes a que termináramos, porque todo hay que decirlo, las reuniones eran los sábados, los fines de semana que robábamos al tiempo libre. Y allí diseñábamos, como digo, programas, jornadas y gestión de la asociación. Bueno, pues todo aquello, lógicamente, afianzó, como no podía ser de otra manera, nuestra amistad. Una relación personal que hemos mantenido a lo largo de todo este tiempo. En alguna ocasión Pilar y Pepe han visitado mi casa, nosotros hemos venido a la suya, hemos compartido muchas cosas que ahora recuerdo con mucha emoción. Pepe era un hombre curioso, emprendedor, empeñado en analizar las causas y consecuencias de las cosas, preocupado por las vicisitudes de nuestro Estado de Derecho y desde la Asociación Española de Letrados de Parlamentos contribuyó siempre a poner en valor nuestra Constitución
y al tiempo fue crítico cuando la ocasión lo requería o cuando las costuras de nuestro sistema político se resentían o apretaban. Él quería convertir los contratiempos de nuestra democracia en historias que nos hicieran aprender de nuestros errores. Nos ha dejado escritas muchas reflexiones, tanto en los manuales de la asociación como en sus propias obras. Siempre serán una referencia. Él siempre hablaba de los nuevos retos a los que debíamos enfrentarnos y debía enfrentarse nuestro sistema. Ayer comentaba con algunos compañeros cuando estábamos cenando que Pepe, partiendo de cualquier reflexión, nos ponía a todos a pensar y nos convocaba y juntaba personas, no sé si lo ha dicho Carmen o la presidenta, para provocar una reflexión entre todos y, como digo, ponernos a pensar en lo que planteaba. Y entonces organizaba foros, debates, mesas redondas, en fin, muchas cosas. Hace unos días leía ese aforismo o esa frase: ninguno somos imprescindibles, pero todos somos irrepetibles. Pues efectivamente, Pepe era irrepetible. Su huella es única e irrepetible de replicar. Hoy despedimos su presencia, pero no su memoria, y su recuerdo para nosotros será permanente. Nos queda su palabra, sus fotos, la fotografía era otra de sus grandes pasiones, sus libros, sus plumas, su sonrisa, su madridismo fervoroso. Sí, voy a contarles una anécdota. Recuerdo una vez que yo les invitaba a Pepe y a Pilar a ver un partido de fútbol del Madrid en mi casa y me decía Pepe, mejor que no, que Pepe se transforma. Y yo pensaba, qué exagerada, pero era cierto. En fin, nos quedan muchas cosas. Hablo en nombre de muchos letrados, compañeros de Pepe, ocupados en el trabajo desde el Parlamento y para el Parlamento, institución en la que Pepe creció y a la que dedicó su estudio y reflexión. Y sé que puedo decir con emoción que José Tudela, Pepe, como decía antes, será una referencia y un ejemplo para todos nosotros. El tiempo pasa veloz, casi sin darnos cuenta. Pepe se nos ha ido pronto. Le vamos a echar de menos, pero ha dejado una huella imborrable e imperecedera en los que le conocimos y un legado que pondremos en valor cada día. Muchas gracias. Es el momento de una nueva pieza musical interpretada por Ensemble Catarsis. Escucharemos el movimiento Sarabande del concierto para oboe número 3 de Händel.
A continuación, tiene la palabra Manuel Jiménez Larraz, copresidente de la Fundación Manuel Jiménez Abad, que nos hablará de la iniciativa de Pepe tras el asesinato de su padre y los primeros pasos de la Fundación, y de la estrecha vinculación que Pepe mantuvo siempre con su padre y su familia. Querida Pilar, queridos amigos y familia de Pepe, autoridades, hay días que se quedan especialmente marcados en nuestra memoria, acontecimientos que condicionan profundamente nuestra vida porque transforman bruscamente ese entorno seguro, reconfortante, que con el paso de los años hemos ido construyendo. Y nos arrebatan así parte de lo que hemos conseguido ser. Es difícil comprendernos a nosotros mismos sin echar un vistazo a quienes nos han rodeado a lo largo de este recorrido, a quienes nos han acompañado, guiado, respetado o querido. Cuando alguien importante nos deja, cambian muchas cosas, que ni la vuelta natural a nuestras rutinas hace que olvidemos. Esa ausencia está siempre allí, acompañada del eco de una voz o de una carcajada, del recuerdo de una mirada o de una forma de andar. El 7 de febrero fue uno de esos días. Mi querido y admirado Pepe nos dejó cuando tanto le quedaba por vivir, cuanto tanto nos quedaba por disfrutarlo a todos los demás. Solo unos minutos antes de que me dieran la noticia, acababa de estar hablando de él con unos amigos en Bruselas. Pepe salía en muchas de mis conversaciones porque era un tipo especial, un amigo del que presumir. Fue en Bruselas precisamente donde allá por el año 2001, solo unos meses después del asesinato de mi padre por ETA, Pepe me presentó una de esas ideas difusas que, sin embargo, brotan con claridad de la cabeza de las mentes más brillantes. Cómo agradecía yo, en ese tiempo de soledad obligada, esas visitas de Pepe y de otros amigos de mi padre, como Ramón Salanova, como Fernando García Vicente o como Gregorio Valero, al que recordaba ahora Encarna, que me aproximaban a una realidad que todavía no conocía. Bueno, pues ese día Pepe me contó que deseaba impulsar, en su recuerdo, una fundación de estudios jurídicos y políticos que se ubicara en el seno de las Cortes de Aragón y que tratara de imbuirse de los valores que mi padre siempre quiso trasladar a la vida pública y que Pepe también compartía con profunda convicción. La fundación nació tímida, dubitativa, pero con el mayor activo que cualquier organización puede tener. Un grupo humano entregado a una idea compartida que la batuta de Pepe lideraba en la forma que solo él sabía. La Fundación ha ido adquiriendo un éxito impensable para quienes no le conocieran. La huella de mi padre era, según él, el elemento indispensable para ir abriendo las puertas que le permitieran a la Fundación prosperar. Pero a medida que ésta se iba borrando por el fulgurante paso del tiempo, en realidad era la categoría personal, intelectual y jurídica de Pepe la que asumió esa complicada tarea. Su habilidad, su honestidad, el respeto que despertaba en los demás, ha conseguido preservar durante más de 2 décadas el firme apoyo político de todos los grupos parlamentarios que tan importante ha sido para el crecimiento de la Fundación Manuel Jiménez Abad, en España y fuera de ella, con esa mención especial a Hispanoamérica, por supuesto a México y a Uruguay, por los que Pepe siempre profesó un inmenso cariño y proximidad que siempre fue generosamente correspondido. Y la Fundación fue creciendo paulatina pero imparablemente, derribando los pequeños obstáculos de resistencia y escepticismo, que también los ha habido en ocasiones, gracias sobre todo a la altura política y ética de Pepe. Un aragonés adoptivo que, sin embargo, comprendió esta tierra como casi nadie, aportándole con convencimiento, cuando más falta hacía, un espacio privilegiado de reflexión honesta, plural, sosegada y apartidaria, para lo que fue capaz de hacerse acompañar de un relevante número de los más destacados académicos y expertos nacionales e internacionales. Pepe ha dado todo a la Fundación, pero no podemos no reconocer el inmenso legado de ideas y de valores que Pepe también ha entregado generosamente a Aragón. Porque Pepe fue un incansable defensor, con la palabra, pero fundamentalmente con su ejemplo diario, de muchas de esas virtudes cívicas como la tolerancia, el respeto, el diálogo, que hoy, más necesarias que nunca, van arrinconándose en el escenario público a costa del deterioro de nuestra convivencia. Pero como os podéis imaginar, Pepe era para mí mucho más que el brillante secretario de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Pepe era un amigo, un gran amigo, con el que he compartido planes, confidencias, reflexiones,
miedos y anhelos. Algunas de las decisiones más importantes, aunque él no lo supiera, solo las he tomado después de escucharle a él. Porque Pepe siempre ha formado parte de mi vida. Siendo un niño, escuché hablar de él por primera vez. Un jovencísimo letrado había llegado a las Cortes de Aragón cuando mi padre era letrado mayor. Pronto congeniaron y, caprichos del destino, compartieron un grave accidente de tráfico del que Pepe salió ileso y que ya unió para siempre su nombre a mi vida. Aún no siendo yo adulto, Pepe y yo nos fuimos a ver un partido en la Romareda entre el Real Madrid, que recordaba Encarna, y el Real Zaragoza. Vaya tiempos. Aunque habrán pasado más de 30 años, lo recuerdo como si fuera hoy. Fuimos andando desde mi casa por el mismo camino por el que años más tarde encontraría la muerte de mi padre, en esa serena conversación a la que Pepe siempre invitaba. Y sin embargo, esa serenidad, esa imagen de persona ecuánime y mesurada que yo siempre había tenido de él, se evaporó súbitamente en el mismo momento en el que empezó el partido. Porque Pepe era, sobre todas las cosas, uno de los mayores forofos del Real Madrid. Manuel, no sabía que eras tan tranquilo, me comentó, ajeno al hecho de que yo tenía que volver en las jornadas futuras a ese asiento y con esa misma gente que miraba sus aspavientos con cierto recelo. Incapaz de quedarse sentado en el sitio, me demostró que las mentes más cerebrales también se dejan arrastrar por las más bajas pasiones. Porque Pepe era un tío auténtico, ecléctico y curioso, lector y escritor incansable, coleccionista de libros e incunables, privilegiado pensador, viajero intrépido, reflexivo e incansable, perdía divertidamente los papeles ante los acontecimientos deportivos más variados. En aquella época, yo veía muchas veces pasar a Pepe por debajo de la ventana de la habitación en la que estudiaba en casa de mis padres. Él venía camino a las Cortes de Aragón, desde su casa, con ese andar genuino y algo destartalado que me hacía temer que, ensimismado cómo iban sus cosas, pudiera estamparse contra una farola. Cuando se acordaba, miraba hacia arriba y nos saludábamos, ajenos al hecho de que la vida nos iba a permitir compartir juntos muchos momentos, afectos y experiencias que quizá generacionalmente no nos correspondían. Porque Pepe y yo coincidimos en la Facultad de Derecho, él como profesor, yo como alumno. Mi heredada discreción y su proverbial despiste, que tanto lo caracterizaba también, hicieron que estuviéramos al menos medio año sin saludarnos. Pepe era, como se calificaba Antonio Machado a sí mismo en su inolvidable retrato que tantas veces habrá leído, en el buen sentido de la palabra, bueno. Con él pude compartir viajes inolvidables en la India y en Montevideo y experiencias vitales que nos enriquecieron enormemente, sobre todo a mí, y que al 7 de mayo, de un gélido plumazo, se convirtieron en irrepetibles. Estas 2 últimas décadas con Pepe han sido un privilegio por el que nunca seré capaz de demostrar la magnitud de mi agradecimiento. La noticia de su muerte, inmensamente dolorosa y real, ha subido mi mundo, el nuestro, el de todos, en algo mucho peor de lo que era, más gris, más áspero, más mediocre. A los 25 años del asesinato de mi padre, la fundación que tengo el honor de copresidir pierde un referente insustituible. Aragón y el mundo jurídico pierden a una de sus mentes más brillantes. Pilar pierde a un marido con el que compartir tantas cosas. Y yo pierdo a un admirado y querido amigo al que jamás podré olvidar. Muchas gracias. Es el turno de Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de la Fundación desde sus más tempranos inicios. El profesor Solozábal nos hablará del significado de la Fundación en el panorama del derecho constitucional español y del papel trascendental que Pepe ha desempeñado en la misma. Bienísimas autoridades, queridos amigos, querida Pilar. Cuando hace unas pocas fechas intervine en la presentación del último libro de José Tudela,
No podía imaginar que ya nunca volvería a elogiarlo en su presencia. Pepe era nieto de aquel José Tudela, al que José Ortega y Gasset inmortalizó en un recuadro del Espectador. Pepe Tudela vuelve a la Mestra, se titulaba, presentándolo como ejemplo de esos españoles de provincias que actuaban como adelantados en la reconstrucción de España y agentes de su modernización. El discípulo de Ortega, al que el maestro visita en su excursión a Soria, era, como nuestro Pepe Tudela, una muestra de esas élites provinciales en las que Ortega confiaba para revitalizar la patria. Pepe Tudela, al frente de la Fundación Manuel Jiménez Abad, desde Zaragoza, pero con proyección para toda España, llevó a cabo una ingente labor en el estudio de nuestro parlamentarismo y de la descentralización territorial. La suya fue, en efecto, una obra bien hecha, una aportación absolutamente relevante desarrollada con independencia y con una elevada exigencia académica. Basta consultar sus archivos bibliográficos para constatar la trascendencia de la empresa intelectual creada por el letrado José Tudela. No hay cuestión relevante de nuestro derecho público ni problema significativo de la vida política española que no haya sido tratado sin discriminación ni sesgo ideológico alguno en los seminarios, conferencias o publicaciones de la Fundación Jiménez Abad. No en vano fue una aventura auspiciada en sus comienzos por Eduardo García de Enterría y Francisco Rubio Llorente, y en la que desde entonces han participado nuestros mejores especialistas en Derecho Público. Tuve la fortuna de acompañar a José Tudela en múltiples ocasiones, comenzando por el seminario que impartí sobre pensamiento federal español, con atención a las figuras de Azaola, Soler Tura y Trujillo. En otra ocasión, debatí con Eliseo Aja acerca de nuestras respectivas visiones del Estado autonómico. Y fueron muchas las veces en que coincidí allí con Luis Ortega, también con Francisco Balaguer, Ana Carmona y Paloma Biglino, por no hablar de mis comparecencias junto al propio Rubio Llorente, Manuel Aragón, Santiago Muñoz Machado o Francés de Carreras, y bastantes de los que estáis aquí. La Fundación acogió desde sus orígenes nuestro seminario sobre el Estado autonómico de los veranos en La Cristalera, en Miraflores de la Sierra, y no puedo olvidar tampoco su patrocinio de un curso sobre pensamiento político vasco de posguerra que dirigimos Joseba Arregui y yo en un ya lejano verano donostiarra. Acompañé siempre a Pepe Tudela, participando incluso en el jurado de los premios de la Fundación sobre el Estado autonómico. Recuerdo con nostalgia aquellas reuniones en el restaurante Navarro de la calle Fortuny de Madrid, en las que nunca faltaban ni Lorenzo Martín Retortillo ni Luis Ortega. Nada detenía al incansable José Tudela. Ni siquiera la COVID interrumpió su actividad. Tampoco se detuvo la labor editorial, primero en la Fundación y después a través de la excelente colección publicada con Marcial Pons, cuyas monografías constituyen hoy un testimonio imprescindible del constitucionalismo español contemporáneo, nutrido en buena parte por una generación joven que ha respondido a la convocatoria de Tudela. Pero la figura del letrado y profesor José Tudela no quedará ligada únicamente a su labor en la Fundación, sino también a su propia contribución académica, en la que conjugaba admirablemente el rigor y el detalle del análisis con el intento de penetrar en el significado profundo de aquello que estudiaba. Afrontaba los problemas atendiendo, es cierto, a su desarrollo concreto, a sus diferentes facetas o rostros, en un sentido que cabría llamar arendtiano. Pero Tudela tampoco rechazaba la tentación unamuniana de pensar que ante los problemas profundos lo verdaderamente importante es atender a sus causas estructurales, fijarse, decía don Miguel,
en los ojos de la esfinge y no solo en las cerdas. La personalidad de Tudela, como se ha dicho ya, era realmente poliédrica. Fue un excelente conocedor de la realidad iberoamericana, cuyos parlamentos, en su condición de letrado, recibieron con frecuencia su apreciada labor de asesoramiento. Su biografía debe destacar también su condición de viajero impenitente, siempre con Pilar, experiencia que reflejó en libros posteriores dedicados a paisajes y culturas a menudo exóticas. Era asimismo un apasionado coleccionista de libros, especialmente de autores españoles exiliados. Creo que su último libro, En defensa del Estado de Derecho, corona su obra dedicada al estudio del Estado autonómico y del sistema parlamentario español, enriquecida además por una dilatada experiencia profesional ya glosada, pues fue durante varios años letrado mayor de las Cortes de Aragón. Resulta muy difícil no compartir sus preocupaciones por la salud institucional de nuestro sistema político, la sobreactuación de la idea de democracia en detrimento del Estado de Derecho y la creciente presidencialización de nuestra forma política. Esto influía en lo que él, de manera implacable y crítica, llamaba nuestra democracia confrontativa. Y en lo que respecta a nuestro sistema autonómico, del que era uno de sus expertos indiscutibles, Tudela advertía con espíritu conciliador del riesgo que entrañaban determinadas concesiones del gobierno a los independentistas, aunque al mismo tiempo apreciaba la aparición de una nueva situación más cauterizadora y esperanzadora. En el libro resuenan además argumentos difíciles de refutar. Así, la defensa del Estado de Derecho a defenderse frente al desafío del procés. No se trató, como acertadamente sostiene Tudela, de una actuación politizada, de lawfare o de una intromisión judicial en la esfera política, sino de una reacción inevitable y proporcionada de autodefensa del Estado. Tudela rechazaba igualmente el argumento de la autodeterminación, tanto desde un punto de vista jurídico, por entender que constituye una traslación torpe de la idea de que la democracia está por encima de la Constitución, como desde el político. Por último, la reflexión de José Tudela insistía en la necesidad de que una eventual reforma constitucional reforzase el significado integrador de la norma fundamental. Reconozcamos, venía a concluir el profesor Tudela, la pluralidad nacional existente y hagamos sitio a Cataluña dentro de ella. Maravilla, esta es la verdad, que la labor de Tudela la pudiese realizar un hombre solo, aunque eso sí secundado por un equipo capaz y constante de la Fundación. Mucho puede deberse por los rasgos de su personalidad. Su bonomía y afabilidad eran proverbiales. Muchas gracias. La siguiente pieza musical es un guiño a nuestros próximos invitados. Escucharemos de la obra Trío prehispánico El cantar del yaqui, del aragonés Simón Tapia Colman.
Tras la pieza musical que acabamos de escuchar, tiene la palabra el excelentísimo señor don Sebastián Valdomir, diputado del Parlamento de Uruguay y presidente del Comité Político de la Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay. El diputado Valdomir nos hablará del particular vínculo que Pepe supo forjar con dicho Parlamento, de la iniciativa de la creación de la Escuela de Gobierno y de su exitoso devenir, que la han convertido en un referente y un modelo para las experiencias similares que se han desarrollado posteriormente. Buenos días. Comienzo por presentar nuestro reconocimiento a las autoridades presentes, al presidente del Gobierno de Aragón, a la presidenta de las Cortes, a la señora secretaria general de la Fundación Manuel Jiménez Abad y a los familiares, colegas, discípulos, amigos, a Pilar, tanta gente querida por Pepe Tudela y que hoy está presente en este emotivo acto, al cual agradecemos mucho por habernos invitado y por habernos dado un lugar para contar algunas de las tantas ideas y proyectos y esperanzas que Pepe trabajó junto al Parlamento uruguayo. Yo precisamente vengo en representación del Poder Legislativo de mi país y particularmente de uno de los proyectos más priorizados, más queridos y más acunados por Pepe Tudela, que fue la creación conjunta de la Escuela de Gobierno, conjunta con las Cortes de Aragón, con la Fundación Manuel Jiménez Abad y con el Parlamento de mi país. Pepe Tudela tenía enorme cantidad de amigos en mi país, podrían haber estado aquí y hacer uso de la palabra con muchísimas anécdotas y con muchísimas iniciativas, seguro de la mejor manera que yo. Gente que en todas las formaciones políticas, en todos los partidos, en todas las bancadas, en cada uno de los diferentes estadios de nuestra reciente evolución, hicieron gala y mostraron también el agradecimiento de nuestro Parlamento y de nuestras instituciones democráticas por contar en Pepe, un amigo fiel y uno de los divulgadores más notorios de nuestra experiencia política en el Estado español y en otros puntos de Iberoamérica. Con Pepe Tudela hablamos un par de veces, por lo menos de manera presencial el año pasado, y hablamos del futuro de la escuela, hablamos del futuro de la democracia, de los desafíos que día a día se presentan para la convivencia de opiniones diferentes, los desafíos que presenta la paz, el derecho internacional y la democracia como sistema que regula nuestras diferencias y nuestro relacionamiento político. Y Pepe, por más que me pudiera a mí presentar enorme cantidad de información, evidencia y enseñanzas, tenía la delicadeza de imaginarnos con nosotros juntos cuál iba a ser el futuro de nuestras ideas y de nuestros proyectos y particularmente de cómo llevar más allá a un siguiente nivel la Escuela de Gobierno, que como decía era uno de los proyectos que él más priorizó y que más quería y que más de alguna manera ocupaba cada vez que iba a Montevideo o a Latinoamérica un par de veces por lo menos al año. Como decía, Pepe era un amigo del Uruguay, era un divulgador de su experiencia política posterior al 85, era alguien que también te enseñaba muchísimo con relación a los paralelismos posibles que podríamos establecer entre la transición española y la transición uruguaya, en esa preocupación por, de alguna manera, extender el espacio de diálogo entre diferentes identidades ideológicas, partidarias, territoriales, y en ese sentido siempre fue como un faro guía que de alguna manera nos colocaba que la idea de la formación permanente, sobre todo para el ámbito parlamentario, era un espacio de encuentro para las diferentes personalidades políticas y para las diferentes ideas en un desarrollo superior de la convivencia democrática. Justamente en una época difícil e incierta, cuando más los precisamos el talante de sus ideas, la gentileza de compartir su conocimiento, la disposición siempre a pensar un poquito más, es en el momento en que Pepe nos deja y seguramente tendremos que encontrarlo en sus ideas y en los proyectos en los cuales estaba trabajando. Nosotros estamos en eterna disposición no solo de retribuir y reconocer el trabajo que hemos hecho de manera conjunta entre las Cortes de Aragón, la Fundación y el Parlamento uruguayo, sino que también estamos dispuestos a dar
varios pasos más allá para tratar de fortalecer y superar aquellas problemáticas y desafíos que nos presenta hoy la convivencia democrática y la tolerancia entre diferentes ideologías políticas. Como decía algún dirigente político de mi país, si nos ponemos a discutir sobre nuestras diferencias, seguramente lo que hagamos sea pasar toda nuestra vida discutiendo, así que preferimos pasar nuestro tiempo trabajando sobre nuestras coincidencias. Y en ese sentido, Pepe también nos mostraba que aún con las diferencias existentes entre los contextos nacionales, los contextos subnacionales, las diferentes ideas que teníamos cada formación de la democracia, era posible construir un diálogo común de paz, respeto y de priorización de la convivencia y el derecho internacional. Así que por eso nos complace que nos hayan convocado a este emotivo acto para contar un poquito de todo lo que Pepe nos dejó en Uruguay, de todo lo que nos queda por hacer, agradecer también sobre todo la posibilidad de continuar siendo contrapartes y comprometidos amigos en promulgar y promover sus ideas. Seguramente nuestra Escuela de Gobierno tenga próximamente una cátedra de pensamiento José Pepe Tudela que sistematice, por ejemplo, muchas de las anécdotas y muchas de las historias que él tiene con nuestro país, con el Uruguay, con el Parlamento uruguayo y con América Latina en su conjunto. Lo que resta es agradecer, lo que resta es trabajar más, lo que resta es pensar una siguiente etapa para nuestro trabajo conjunto con las Cortes de Aragón, con la Fundación, y seguramente contaremos con el concurso desinteresado de sea quien sea las autoridades de mi país, de nuestro gobierno, porque Pepe se relacionó con todos ellos y con todos tenía también una muestra de respeto, de afabilidad, de cariño, porque siempre que fue bien recibido y siempre que estuvo nos dejó algo para seguir trabajando juntos. Les agradezco y les acompañamos en su sentimiento. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el excelentísimo señor don Diego Valadés, jurista, académico y político mexicano que ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El profesor Valadés explicará la particular vinculación de Pepe con México, en especial con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidenta, presidente, autoridades, muy querida Pilar, amigas y amigos de Pepe Tudela. Me corresponde el privilegio de hablar ante ustedes en nombre de las múltiples personas que tratamos y admiramos al profesor Tudela en México. Me acompaña aquí Daniel Barceló, también colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas y amigo cercano de Pepe Tudela, y debo, en principio, agradecer a la Fundación Jiménez Abad por haber propiciado este encuentro y, en particular, a José Sánchez Medalón por el gran esfuerzo de organización que se traduce en este clamoroso éxito que representa que estemos todos aquí. Estoy seguro de que si cada uno de las 300 personas que estamos presentes hiciera uso de la palabra, tendría múltiples expresiones de admiración, de reconocimiento y de afecto, y en todos los casos también abordaría facetas diferentes de la rica personalidad intelectual y humana que caracterizó a Pepe Tudela. No es posible que se lleve a cabo esta participación tan amplia, y somos solo algunos los que tenemos el privilegio de dirigir a los demás la palabra para expresar ese reconocimiento y también para denotar algunas de las muchas aportaciones que Tudela, como gran jurista y como gran humanista, llevó a cabo en nuestra América. El conocimiento que tuvimos de Pepe Tudela en México se debió en principio al interés que había por parte de las autoridades parlamentarias de mi país y también de las académicas para acercarse a una de las figuras emblemáticas
del derecho parlamentario europeo y en particular español. Su presencia y su participación, su formación como letrado, le hacía, por otra parte, su desarrollo como académico, le hacía una figura extraordinariamente atractiva para ilustrar las nuevas orientaciones que comenzaban a sentirse en México en el sentido de formar cuadros profesionales en el Parlamento, en el Congreso mexicano. Este fue el primer acercamiento que tuvimos con él, pero la riqueza de su personalidad, esa figura poliédrica que ya ha sido mencionada y que abarcaba múltiples aspectos de la cultura, pero también del derecho, llevó a que lo invitáramos de manera sucesiva a acompañarnos en actividades en las cuales se puso de manifiesto su conocimiento acerca de los procesos de federalización y descentralización política y administrativa. También cuestiones vinculadas con el turismo, como ya se ha mencionado, e inclusive fue publicado un texto suyo, Derecho del Turismo, en México. No solo eso, el conocimiento profundo del derecho administrativo y del derecho constitucional lo convirtieron en un asesor importantísimo de otros órganos de gobierno y del propio Congreso mexicano y, por supuesto, se dio una vinculación entrañable con la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que formo parte, con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en cuyos congresos participó, y con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, del que formo parte, igual que el profesor Barceló, al cual asistía con gran asiduidad y en cuyos seminarios, congresos, mesas redondas participaba, igualmente en sus publicaciones. Quiero subrayar que, con motivo de esa fecunda colaboración, se desprendieron programas de profesionalización en la formación de personal en el Congreso de México y se desprendieron también líneas de investigación muy fructíferas en el ámbito de federalismo, de derecho constitucional y administrativo. Tuve el gran privilegio de participar con él y con el profesor Manuel Aragón en la elaboración de un libro que fue idea suya, de Pepe, sobre el derecho constitucional del siglo XXI. Y ahí encontramos un punto de convergencia para acercar al constitucionalismo español y latinoamericano en la visión del futuro que tanto le preocupaba y acerca de la cual tanto dejó para reflexionar justamente en su libro En defensa del Estado de Derecho. Su simiente intelectual, sus inquietudes por la democracia, su compromiso con la enseñanza y con la investigación, su afinidad con América Latina, su amplia capacidad para orientar a los jóvenes, lo convirtieron entre nosotros en un verdadero emblema del pensamiento de vanguardia, del pensamiento jurídico y, sobre todo, de la vinculación como un gran puente de entendimiento humano e intelectual entre América y Europa y, en particular, por supuesto, España. Cuando digo Europa es porque él también era un puente, como todos lo sabemos, de entendimiento con muchos otros intelectuales y constitucionalistas de este continente. Quiero subrayar que el aporte del profesor Tudela significó para nosotros un estímulo constante y que, así como se le ha considerado en una expresión que acabamos de escuchar como un buen embajador de Aragón en América, puedo decir a ustedes que fue, por sobre todas las cosas, un gran embajador de la democracia en nuestro continente. Me siento muy orgulloso de estar con ustedes y de rendir este homenaje a una figura imperecedera del pensamiento constitucional en nuestra lengua. Muchas gracias.
volvemos a la música. Y en este homenaje no podía faltar una de las pasiones de Pepe. Ensamble Catarsis interpretará una pieza que los que conocemos de esa pasión identificaremos sin duda. Seguidamente toma la palabra Víctor Vázquez Alonso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, editor de Atenaica Ediciones y particular conocedor de la pasión de Pepe por la literatura y los libros, y de su cuasi secreta vocación de autor literario, siendo su cómplice necesario en la edición del libro Viaje a Irán, los azulejos negros del desierto. Autoridades, queridos colegas, amigos de la Fundación, queridísima Pilar, me voy a permitir empezar dándole la palabra al propio Pepe, porque tuve la suerte de poder leer buena parte de lo que ha escrito. Y creo que acá hay un párrafo que él escribe en la ciudad de Guatemala que define bastante bien lo que significaba para Pepe la literatura. Él dice: aquí lo encontré. Ese momento de eternidad fue aquí. Recuerdo con precisión ciega cómo hallé el volumen de epístolas y poemas. Recuerdo la calle, los temores de la policía del Parlamento por si me habían secuestrado, la oscuridad de aquel espacio que quería ser una librería, y ese momento en que se sucedieron las palabras que había buscado tantos años. Rubén Darío, Managua, Tipografía Nacional, 1888. La fragilidad de la edición, la oscuridad, los barrotes secos y retorcidos que me separaban de la no menos frágil dependienta. Dice: todo esto será leyenda de un encuentro que me acompañe hasta hoy. Aquí Pepe halló uno de los dos libros que le habían obsesionado. El otro, estos son los primeros poemas que publicó Rubén Darío, de los que solo se conocen 3 ejemplares en el mundo. El otro es una edición que se ha descubierto hace unos 25 años de España, aparta de mí este cáliz, de César Vallejo, que imprimió Manuel Altol Aguirre en el año 1939, durante la Guerra Civil, en el monasterio de Montserrat. Pepe Tudela la daba por perdida, pero que desde que descubrió que había un ejemplar, dijo: si ha quedado uno, pueden quedar 2. Y yo le he acompañado a buscarla a la librería borgiana de Abelardo Linares, en Sevilla, y ahí me di cuenta que Pepe podría haber sido perfectamente uno de los personajes de Roberto Bolaño, un detective salvaje en busca de libros,
porque uno de los rasgos de su personalidad era que era intrépido, que era valiente y además que tenía una pasión por la literatura, como yo creo que casi nadie le he conocido. Pero Pepe era un escritor. Él, en buena parte de sus diarios, empieza diciendo: no sé si soy escritor o dejo de ser escritor. Y es curioso que Pepe Tudela diga esto porque, además de escritor, Pepe podría ser perfectamente diagnosticado con un síndrome que he encontrado la palabra exacta según la ciencia médica, que se llama hipergrafía. Pepe no paraba de escribir. Escribía en el móvil, escribía en la tablet, escribía en la Moleskine, escribía en cualquier lugar y escribía literatura. Y la pregunta que, claro, nos hacemos los amigos de Pepe, y sobre todo yo, porque he podido leer buena parte de lo que ha escrito, y es muy bueno, y me hace mucha ilusión decir que era un escritor, es por qué tardó tanto en publicar literatura, hasta que finalmente publicó su viaje a Irán. Pues yo creo que a Pepe le ocurría algo que les ocurre también a los grandísimos editores. Le ocurrió a Feltrinelli Jr., le ocurrió a Jorge Ralde, le ocurrió a Manuel Arroyo Stephens, le ocurrió a Naudi, que no son capaces de publicar por el amor tan sublime que tienen hacia la literatura. Y solo cuando están ya muy seguros de que aquello que ellos escriban va a respetar aquello que también tanto aman, se lanzan al ruedo de la escritura. El libro de Pepe Tudela nos sorprendió a todos porque no era un libro novel, sino que era el libro de un escritor versado, el escritor que él siempre mantuvo en el armario. En uno de esos pasajes de los diarios, que está fechado en el año 2013, cuenta un seminario al que es invitado por el inseparable profesor Juanjo Solozábal a La Rioja Alavesa. Y entonces ahí Pepe sufre otra epifanía. Dice en el diario: me acabo de dar cuenta que soy constitucionalista. Y ya no hay marcha atrás. Y también dice, aparte de lo mucho que le gustó recorrer las bodegas de vino junto con sus amigos, que en esa sala donde se impartía el seminario, en la que estaban presentes, presidiendo, el profesor Manuel Aragón, Juanjo Solozábal y el profesor Francisco Rubio Llorente, que pudo ver la importancia de los maestros y dejaba en esas letras su preocupación sobre si los maestros universitarios iban a pervivir en la nueva universidad, una universidad más administrativa y más burocrática. Pues cuando releía esto yo pensaba que precisamente el profesor Pepe Tudela ha sido un ejemplo de que los maestros perduran. Si los maestros son aquellas personas que te hacen mejores, aquellos que unen a muchos bajo un magisterio común y que consiguen hacer de una casa de estudios una casa de todos, pues yo creo que todos los constitucionalistas que estamos hoy aquí nos sentimos discípulos de Pepe Tudela, independientemente de la edad que tengamos, porque él fue mentor de todos nosotros y buena parte del derecho constitucional que hemos hecho pues se lo debemos también a él. En esos diarios hay una entrada muy corta que dice: La Antigua, Soria, Montevideo, México, DF, las ciudades, la vida. Descifrarlo pues, admite muchas interpretaciones, pero cuando habla La Antigua, Montevideo, México, DF, Soria, yo no puedo sino vincularlo a la figura del abuelo José Tudela, del que aquí ya se ha hablado, que era también un gran americanista. Y no puedo dejarlo de vincular a la idea de heredar el mérito. Heredar el mérito puede ser algo muy pesado, pero yo creo que Pepe Tudela heredó el mérito con creces. Y su pasión por Latinoamérica, me decía ayer Jesús Mari que él en el fondo era un americanista, era una forma de rendir culto a su propia memoria familiar y era una forma también de patriotismo. Pepe era un patriota en el sentido republicano de la palabra, era un hombre público y era un hombre que creía que recuperando la memoria del exilio español recuperaba una tradición republicana que era indispensable para encontrarle el sentido verdadero a la palabra España. Y también en esos diarios hay un pasaje muy emocionante en el que se pregunta si le sigue gustando todo la Antigua en Guatemala, porque una vez que fue se había emocionado menos. Entonces volvió con Pilar y dijo: ahora me vuelve a gustar porque he viajado con la persona que todo lo cambia. Cuenta también cómo se alegra, después de haber pasado temporadas fuera, de que tú le sonrías con algo de melancolía cuando llegaba a casa, porque como todo poeta necesita una musa.
Y como todo poeta necesita grandes emociones, Pepe. Y aquí, Jesús Mari, pues habéis visto 9 Copas de Europa y a Karim Benzema patinando por el césped del Santiago Bernabéu, remontando al Manchester City, que no es poca cosa. Hace poco, de las últimas conversaciones que tuvimos de literatura, y Ana Carmona es partícipe, Pepe dijo que él creía que la mejor novela que se ha escrito en el siglo XX en castellano era Recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Y le interesaba mucho el sintagma. ¿Cómo puedes recordar aquello que no has vivido? Pues ahora la verdad es que creo que para todos nosotros adquiere un sentido ese sintagma. Recordamos a Pepe y recordamos el futuro que Pepe nos ha enseñado y que Pepe nos había hecho vislumbrar con su imaginación y su energía irredenta. Y me he acordado también, y ya termino, de una frase que le escuché a Pipo Clavero después, cuando nos contó cómo fue el escenario después del asesinato por parte de la banda terrorista ETA del profesor Tomás y Valiente. Pipo Clavero se acercó a los compañeros, que no tenían palabras, y les dijo: no os preocupéis, vamos a crear un Tomás y Valiente colectivo. Pues bueno, yo creo que el Pepe Tudela colectivo, alguien tan poliédrico, necesita personas a centenares. Pues que aquí hay 3 centurias y creo que el Pepe Tudela colectivo lo tenemos delante y además en la sede de una fundación que ya nos ha enseñado lo que vale la memoria. Muchísimas gracias. Finalmente, se dirige a ustedes el presidente de Aragón, excelentísimo señor don Jorge Azcón Navarro. Muy buenos días, querida Pilar, presidenta de las Cortes de Aragón, Justicia de Aragón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, miembros de la Mesa de las Cortes, portavoces, diputados y, sobre todo, queridos amigos y amigas. Dejarme que mis primeras palabras sea para decir que ser tan del Real Madrid significa que nadie es perfecto. Sobre todo por encima del Real Zaragoza, aunque no estemos en nuestro mejor momento. Dejarme que mis primeras palabras en serio y de verdad sean para agradeceros este homenaje. Me decía la presidenta de las Cortes que había nombrado a María Dolores, pero que era absolutamente necesario también nombrar a José Sánchez, su mano derecha, en este acto. Y yo quiero daros las gracias a todos y a todos, pero especialmente a los que han venido de fuera, a los que han venido de otras comunidades autónomas y a los que han cruzado el charco para estar en este acto. Bueno, yo creo que esa es la mejor demostración del cariño, de la amistad, de la emoción, de lo que hizo Pepe Tudela a lo largo de su vida para que haya gente dispuesta a venir desde muy lejos y a rendir este merecido homenaje que, sinceramente, creo que es el de la suerte que en ocasiones nos da la vida y que nos concede a un territorio como Aragón para que personas dotadas de un talento diferencial, como lo era Pepe Tudela, se conviertan en uno más de los nuestros. A Aragón le ocurrió la incorporación del letrado Tudela en 1986. En aquel momento era letrado mayor de las Cortes Manuel Jiménez Abad y desde ese momento Pepe Tudela se convirtió también en patrimonio de los aragoneses. Esta mañana han sido muchas las voces que hemos oído, muchas de las cosas que se ha dicho de él, y yo querría recalcar algunas de las que ya hemos oído. La primera es que fue un jurista de Estado, un hombre comprometido con la esencia de la justicia y con la honestidad. Un aragonés nacido en Madrid, pero que aquí será recordado como un servidor público excepcional. Quienes trabajaron a su lado
lo saben. Tienen para siempre en su retina y en su memoria el testimonio vital de una persona culta, íntegra, cosmopolita, abierta a las opiniones de los demás, firme contra la injusticia, riguroso, constructor de argumentos del pensamiento democrático. Fue además un maestro relevante para sus alumnos, creativo en el ejercicio profesional como funcionario. La mirada del Pepe letrado, del funcionario de las Cortes de Aragón, estaba fijada en un horizonte que solo saben ver unos pocos elegidos. Y lo digo porque no solo su enorme aportación como secretario general de la Fundación Jiménez Abad. Lo digo porque hubo muchas más razones para que sea recordado en las Cortes de Aragón de forma eterna. Pepe fue tejedor de alianzas, impulsor de valores capaces de acercar distintas formas de pensar. Un Parlamento tiene una clara función constitucional, pero hay una sustancia que va más allá, que es percibida solo por quienes tienen una visión superior, quienes manifiestan en la aportación de ideas para perfeccionar la tarea de las instituciones. Pepe sabía que las instituciones tienen la obligación de formular propuestas para ser percibidas por los ciudadanos, con parámetros de cercanía, para evitar la desafección y hacer que la sociedad se sienta partícipe de las decisiones que se toman en los parlamentos. Y eso no solo se consigue legislando o controlando la acción del Gobierno. Se logra también comprendiendo y, sobre todo, haciendo comprender cómo es, cómo funciona, para qué sirve ese entramado institucional del que nos hemos dotado. Pepe entendió que o lo cuidamos o se quebrará. Por eso influyó decisivamente, con su desbordante creatividad y su consolidada formación, la puesta en escena de estas Cortes para la ciudadanía aragonesa. La Aljafería es el continente de unos contenidos que destiló el talento de Pepe y de otros funcionarios que le acompañaron. Este hermoso palacio acoge 7 tipos de actividades, unas más conocidas que otras, pero son 7 las actividades que acoge este palacio. La parlamentaria, la participativa, la educativa, la turística, la cultural, la academia y la científica. Esta visión, queridos amigos y amigas, cuando la Aljafería abría sus puertas como sede de las Cortes de Aragón, tras sus obras de rehabilitación y adecuación, fue posible en gran medida por la aportación de Pepe Tudela. Y hoy es un día en el que hay que decirlo con claridad. Quienes trabajaron con él recuerdan también el plan de trabajo que propuso a las Cortes de Aragón cuando la institución cumplió sus primeros 20 años de vida. Su perspicacia hizo que este Parlamento mirase a lo que habría de venir mucho antes que los demás, para dotarse de herramientas de modernidad que solo los elegidos como él podían atisbar. De Pepe partieron iniciativas y gestiones decisivas para acoger las obras de José Luis Gómez Bernal, para la mayoría un gran pintor desconocido. No hace falta recordar que en esta casa también Pepe Tudela tuvo un punto de inflexión radical cuando los terroristas
decidieron arrebatarnos la vida de Manuel Jiménez Abad. Las primeras jornadas, tras aquel fatídico 6 de mayo de 2001, fueron convulsas, jornadas de dolor, de desesperación. Pero pronto surgió con fuerza la idea de que Manuel habría querido que una fundación recordara el trabajo parlamentario, el trabajo en aras a la democracia. Y fue Pepe Tudela quien le propuso al presidente José María Mur la constitución de esa fundación para recordar la figura, la obra y el pensamiento de Manuel Jiménez Abad. Cinceló su estructura y sus objetivos con una inteligencia, con una visión más allá de cualquier ánimo partidista. Por eso incluyó en el nombre que esa fundación tendría como objetivo los estudios parlamentarios y de derecho autonómico, y que sería promovida por todas las fuerzas parlamentarias. El 18 de abril del año siguiente se constituyó, y creo que no hace falta explicar sus resultados ni su valiosa aportación a la democracia en el mundo. El 6 de mayo de aquel 2002 se convocó el primer acto para recordar a Manolo Jiménez Abad, y se hizo también de una manera singular, con un título que también se lo debemos a Pepe y que seguimos manteniendo: Homenaje a la palabra. Ahí estuvo también el talento de Pepe Tudela para buscar la metáfora que hiciese comprensible para todos los ciudadanos. Por eso, aquel día se entregó a todos los asistentes, a todos los invitados a aquel acto, un regalo. Ese regalo fueron unos lápices que son la herramienta para escribir palabras, las mismas palabras que las armas quisieron callar. En los lomos de aquellos lápices aparecía la palabra Parlamento. Palabras como prudencia, diálogo, razón, entendimiento, tolerancia, discusión, voz, decisión, compromiso, acuerdo, avenencia, tratado, voto, conversación, charla, coloquio, parlamento, debate, fundamento, análisis, pacto, expresión, argumento, cordura y reflexión. Todas ellas resumen con claridad lo que ha dejado Pepe Tudela en su brillante trayectoria en estas Cortes de Aragón y en su colaboración con los parlamentos autonómicos y más allá de nuestras fronteras. Querida Pilar, me vas a permitir que este acto finalice contando una anécdota que quiero que también sea categoría, porque aunque se haya dicho, me gustaría reiterarlo. Yo creo que otra de las características de Pepe Tudela era la generosidad. Yo recuerdo absolutamente cómo correría el año 2004 y, si me equivoco, profesor Fernández Ramón, tú me rectificas, correría el año 2003 cuando se aprobó la Ley de Grandes Ciudades y correría el año 2004 cuando tuvo que modificarse el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza. Había una intención de hacer que los plenos de los ayuntamientos se parecieran más a los parlamentos. Y recuerdo perfectamente cómo en aquel momento un joven concejal del Ayuntamiento de Zaragoza pensó: ¿quién sabe de esto? Y dije: voy a llamar a Pepe. Recuerdo sentarme varias tardes con él en su despacho del Parlamento y habló de la generosidad porque recuerdo perfectamente que dedicó varias tardes
a contarme cuáles creía, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista no político, pero sí profesional y riguroso, cómo podíamos hacer que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, desde el punto de vista parlamentario, trabajara o cumpliera sus funciones mucho mejor. Y digo la generosidad porque si en aquel momento Pepe Tudela atendió a un treintañero concejal con el que no tenía más relación, es evidente que habrá atendido a sus alumnos, a los diputados, a sus compañeros, como puedo dar fe de que a mí me atendió en ese momento. Por eso creo que es de justicia que este acto, que se ha hecho con el cariño que hemos tenido la oportunidad de ver, recuerde a Pepe Tudela con el cariño, con la emoción y con la admiración con el que muchos de nosotros lo recordamos. Así que enhorabuena, Pilar, y muchísimas gracias. Cerramos el acto con la lectura de dos de las composiciones de los Proverbios y Cantares de Antonio Machado, poeta al que Pepe siempre volvía y que le vinculaba con sus raíces familiares. De fondo se interpretará la pieza musical de despedida de Richard Strauss, titulada Morgen, que significa mañana. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Muchas gracias a todos. El acto ha finalizado.